tarde del 25 de octubre del año 2023. En Madrid, Fernando Fernández Tapias, el hombre, el mito, el naviero gallego que había surcado las aguas más turbulentas de la economía nacional y que había protagonizado las portadas más codiciadas de la prensa del corazón, acababa de dar su último suspiro. Tenía 84 años y se marchaba tras un largo, penoso y desgastante proceso de salud que había mantenido a todos en vilo. Pero su muerte, lejos de traer la paz que se le supone al descanso eterno, fue el detonante de una explosión nuclear en el seno de su propia familia. Para Nuria González, nuestra protagonista de esta historia y su fiel esposa durante más de 2 décadas, aquel instante exacto en que el corazón de su marido dejó de latir marcó el inicio de una realidad aterradora. Imagina por un segundo estar en su piel. Acabas de perder a tu compañero de vida, al padre de tus hijos, a tu roca. Deberías tener derecho a derrumbarte, a llorar en una habitación oscura, a sentir el duelo. Pero Nuria no tuvo ese privilegio. Para ella, la muerte de Fernando marcó el comienzo de una soledad paradójica y cruel. Se encontraba absolutamente sola en su dolor más íntimo, pero al mismo tiempo estaba rodeada por un cerco invisible pero asfixiante de hostilidad. Un cerco que llevaba años fraguándose en la sombra, alimentándose de rencores y silencios, y que ahora, con la muerte del patriarca, perdía su último dique de contención. Fernando era el muro que frenaba las aguas del odio, y al caer el muro, el tsunami estaba a punto de arrasar con todo. No se trataba únicamente de la pérdida física del ser amado, era el comienzo de una crónica anunciada de desgarro patrimonial y afectivo. Lo que se avecinaba no era una simple disputa por unos cuadros o unas cuentas bancarias. Era una guerra de sucesión despiadada que convertiría a esta viuda, que siempre intentó mantener la compostura, en la protagonista involuntaria de uno de los litigios más complejos, dolorosos y mediáticos de la historia reciente de España. Nuria sabía, mientras le cerraba los ojos a su marido, que la paz había terminado para siempre en esa casa. El estado alternatorio de la paz fue el primer acto de esta tragedia griega. En las horas inmediatas al fallecimiento, el ambiente en aquel lugar distaba mucho del recogimiento respetuoso y sagrado que exige la muerte. Olvídate de la serenidad, olvídate de los abrazos sinceros y el consuelo mutuo. Aunque públicamente se intentó mantener una fachada de civilidad, lanzando el mensaje de que no existían vetos para nadie que quisiera despedirse del empresario, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Era una atmósfera irrespirable, cargada de electricidad estática, como si en cualquier rincón, entre coronas de flores y cafés amargos, pudiera saltar una chispa que lo incendiara todo. Nuria González llegó vestida de luto riguroso. Su figura, habitualmente elegante y discreta, se transformó esa tarde en un bloque de hielo, en una fortaleza inexpugnable. No estaba sola físicamente, claro. A sus lados, flanqueándola como 2 guardianes pretorianos, estaban sus 2 hijos, Iván y Alma. Estos 2 jóvenes eran los únicos vástagos nacidos de su matrimonio con el naviero, eran la prueba viva de su amor y, a la vez, el objetivo a batir por el otro bando. Nuria se convirtió en ese momento en el muro de contención humano frente a la llegada inminente de la otra familia. Y cuando digo la otra familia, me refiero a los hijos mayores de Fernando, Borja, Íñigo, Sandra y Juan Carlos, los frutos de sus matrimonios anteriores con Victoria de la Riva y Juana García Curel. La llegada de los hijos mayores al tanatorio no fue un reencuentro familiar, fue el desembarco de un ejército enemigo en territorio hostil. Testigos presenciales de aquellas horas angustiosas, personas que estuvieron allí y vieron lo que las cámaras no captaron, relataron con horror cómo era el ambiente. Contaron cómo las miradas se cruzaban no con tristeza, sino con la violencia de dagas afiladas. No había compasión en esos ojos, había cuentas pendientes, había décadas de reproches mudos que ahora gritaban en silencio. Se dice, y esto es estremecedor, que el ambiente rozó el altercado físico en varias ocasiones. Imagina el nivel de odio y rencor acumulado necesario para estar a punto de llegar a las manos con el cuerpo de tu padre o de tu marido aún caliente en la sala contigua. Es una manifestación cruda, casi animal, de una fractura familiar que ya no tenía remedio. El dolor por la muerte había sido sustituido instantáneamente por la rabia de la herencia y el posicionamiento. Por supuesto, al ser quien era Fernando Fernández Tapias, el tanatorio se llenó de personalidades. Vimos llegar a figuras de altísimo perfil. Estaba allí Florentino Pérez, visiblemente afectado, acudiendo a despedir a su gran amigo y exvicepresidente del Real Madrid. Vimos rostros conocidos y queridos como el del presentador Jesús Vázquez.
Pero quiero que entiendas algo. Su presencia, por muy imponente que fuera, apenas servía para disimular el abismo insalvable que se había abierto bajo sus pies. Florentino, los empresarios, los famosos, todos eran mero espectadores de un drama que los superaba. Sus condolencias rebotaban contra un muro de frialdad. El abismo que separaba a la viuda de los hijos mayores era tan profundo y oscuro que nada podía llenarlo. Nuria, manteniendo esa compostura gélida que tanto se le ha criticado y alabado a partes iguales, sabía la verdad. Ella sabía, mientras recibía pésames vacíos y apretones de manos protocolarios, que aquellas coronas de flores inmensas y aquellos gestos de dolor eran solo el preludio. Era la ceremonia antes de la batalla real. Nuria era consciente de que el verdadero enfrentamiento no se libraría allí, entre lágrimas fingidas y susurros. Sabía que la guerra se trasladaría a los fríos y asépticos despachos de abogados, donde no hay lugar para los sentimientos, solo para las leyes y las cláusulas. El campo de batalla sería la memoria de su marido y, sobre todo, su voluntad final. Y aquí, querido espectador, es donde quiero que te detengas y reflexiones conmigo, porque esto nos toca a todos la fibra sensible. Viendo esta escena dantesca en un tanatorio, con una familia dividida por el odio y el dinero frente a un ataúd, te pregunto, ¿crees que el dinero y las herencias son capaces de pudrir el amor de una familia hasta estos extremos? ¿O piensas que estos odios nacen de la falta de cariño y atención durante la vida y el dinero es solo la excusa final para hacerse daño? Por favor, quiero leer tu opinión en los comentarios. Antes de continuar, cuéntame desde dónde nos estás viendo y qué te parece esta situación hasta ahora, porque lo que vamos a contar a continuación te helará la sangre. Tras los funerales, el tiempo pareció suspenderse brevemente. Fue una calma tensa, extraña, como cuando el mar se retira antes de golpear con un tsunami. Los días pasaban lentos, cargados de incertidumbre. Todo el mundo esperaba un solo momento, la lectura del testamento. Ese documento sagrado que actuaría como el verdadero detonante del conflicto, la llave que abriría la caja de los truenos. Cuando finalmente llegó el día y se abrieron las últimas voluntades de Fernando Fernández Tapias, la confirmación de los rumores cayó como una losa de hormigón armado sobre la rama mayor de la familia. No fue una sorpresa, pero sí fue un golpe mortal. El empresario, en un acto de autoridad final desde el más allá, había decidido desheredar a sus 5 hijos mayores. Quiero que entiendas la magnitud de esto. No estamos hablando de que les dejara menos dinero, no se trataba de una simple omisión o de un reparto desigual donde unos reciben más que otros. No, estamos hablando de una desheredación formal, explícita y contundente. Una decisión amparada legalmente en el artículo 853 del Código Civil. Fernando Fernández Tapias no solo les cerró el grifo del dinero, les cerró la puerta de su vida y de su legado, y lo hizo alegando una causa tan dolorosa como difícil de probar jurídicamente, una causa que mancharía el honor de sus hijos para siempre, el maltrato psicológico y las injurias graves. Al plasmar esto en su testamento, el naviero establecía una narrativa oficial devastadora. Él, uno de los hombres más poderosos de España, confesaba en su último escrito que, en sus últimos años de vida, se había sentido abandonado, se había sentido vejardo, se había sentido maltratado emocionalmente por aquellos a quienes había dado la vida y el apellido. Esa disposición testamentaria era un misil dirigido a la línea de flotación de los hijos mayores. Pero, al mismo tiempo, convertía a Nuria González y a sus 2 hijos, Iván y Alma, en los beneficiarios exclusivos de un patrimonio colosal. De la noche a la mañana, Nuria y sus hijos pasaban a tenerlo todo. Los colocaba en una posición de poder absoluto, sí, pero también los colocaba en el centro exacto de la diana. Ahora eran el enemigo a batir, ahora eran los únicos obstáculos entre los hijos mayores y la fortuna que creían merecer por derecho de sangre. La reacción de los hijos desheredados no se hizo esperar ni un segundo. Su respuesta fue inmediata y marcó la pauta de lo que sería todo el tortuoso año 2024. La impugnación total. No iban a aceptar ser borrados de la historia de su padre sin pelear. Asesorados por letrados especialistas en derecho sucesorio, auténticos tiburones de los tribunales, los hijos mayores armaron su estrategia. Su argumento principal era tan cruel como necesario para sus intereses. Dijeron que su padre no estaba bien. Argumentaron que Fernando Fernández Tapias no estaba en plenas facultades mentales, que no tenía lo que la ley llama juicio cabal cuando redactó ese testamento final que los expulsaba del legado. Básicamente estaban diciendo ante el mundo que su padre había perdido la cabeza y que su última voluntad no era válida. Su estrategia legal era retorcida y dolorosa.
Se basaba en recordar y sacar a la luz el proceso de incapacitación parcial que ellos mismos habían instado en el año 2021. Aquel fue un episodio judicial doloroso, una herida abierta en la familia. Según la versión de los hijos, ellos iniciaron ese proceso para proteger al patriarca, para evitar que tomara decisiones erráticas que pusieran en peligro su patrimonio. Lo vendieron como un acto de amor y protección. Pero Fernando no lo vivió así. El naviero vivió aquel intento de incapacitación como una traición imperdonable. Sintió que sus propios hijos querían anularlo, apartarlo, tratarlo como a un mueble viejo. Y, a la postre, ese dolor fue lo que cimentó su decisión de desheredarlos. Sin embargo, ahora, los abogados de los hijos le daban la vuelta a la tortilla con una habilidad maquiavélica. Señalaron que, irónicamente, en aquel juicio del año 2021, el empresario se había mostrado afectuoso con ellos a pesar de sus lagunas de memoria. Utilizaron esa contradicción, ese cariño residual de un padre, para sugerir algo muy oscuro. Sugirieron que la posterior desheredación no fue un acto de voluntad libre de Fernando. Insinuaron que fue fruto de la manipulación, de la influencia indebida. ¿De quién? De una tercera persona. Y esa persona tenía nombre y apellidos: Nuria González. Así fue como se construyó la leyenda negra. En cuestión de semanas, la viuda pasó de ser la cuidadora leal, la mujer que sostuvo la mano de su marido hasta el último aliento, a ser una sospechosa. A ojos de sus hijastros y de parte de la opinión pública que ellos alimentaban, Nuria se convirtió en la villana de la película. La acusaban sin decirlo abiertamente, pero dejándolo caer en cada escrito legal, de haber orquestado el aislamiento final del magnate, de haberles susurrado veneno al oído para asegurar el patrimonio exclusivamente para su propia descendencia. Durante todo el largo y agónico año 2024, mientras los abogados se intercambiaban burofaxes amenazantes y preparaban las demandas más duras, Nuria González tomó una decisión drástica. Optó por un perfil bajo. Se volvió casi invisible, un fantasma en su propia vida. Se refugió en la mansión de Puerta de Hierro, convirtiéndola en su búnker. Aquella propiedad era mucho más que una casa. Su titularidad, en una jugada maestra de planificación patrimonial realizada en vida por el empresario, quien quizás ya veía venir a los lobos, ya estaba a nombre de Nuria antes del fallecimiento. Eso la blindaba de la disputa hereditaria directa sobre el techo que la cobijaba. Nadie podía echarla de allí. Era su castillo. Sin embargo, una casa son solo paredes. El contenido de la mansión era otra historia. Las valiosas obras de arte que colgaban de esas paredes, lienzos firmados por maestros inmortales como Picasso y Tiziano, estaban en el aire. Y sobre todo, lo más jugoso, las participaciones en el inmenso conglomerado empresarial. Todo eso quedaba sujeto al escrutinio del testamento impugnado. Cada cuadro, cada acción, cada cuenta estaba bajo el microscopio de los jueces y los abogados contrarios. Nuria sabía perfectamente que el silencio era su mejor arma. Mientras la tormenta arreciaba fuera, sabía que cualquier palabra suya podía ser tergiversada, utilizada en su contra en un tribunal o en un plató de televisión. Así que calló, aguantó. Pero mientras ella resistía en silencio, la situación económica del legado comenzó a deteriorarse de forma alarmante. La guerra no sale gratis, y la parálisis administrativa es la muerte para los negocios. Esa presión económica añadió una asfixia insoportable a la disputa emocional. El holding familiar, ese gigante llamado E.F. Tapias Grupo de Sociedades e Inversión, que aglutinaba los intereses navieros y comerciales que el difunto había levantado con sus propias manos, empezó a sufrir. En esa empresa, en una extraña y macabra ironía del destino, tanto los hijos demandantes como la viuda figuraban aún como apoderados. Imagina la situación: enemigos mortales obligados a una convivencia administrativa forzosa. Por supuesto, no había comunicación, no había acuerdos. Y debido a esa parálisis total en la toma de decisiones, el holding empezó a registrar números rojos. Las pérdidas comenzaron a acumularse. El imperio se desangraba lentamente mientras sus herederos se peleaban por ver quién tenía la razón. Era el escenario perfecto para el desastre total. La guerra apenas acababa de comenzar y los jugadores más inesperados aún no habían entrado en el tablero. Parecía que se había tocado fondo, que el dolor y el rencor no podían ir más lejos. Pero el sótano de esta familia tenía una planta más. Antes de seguir desgranando esta historia que nos está dejando a todos con la boca abierta, quiero pediros un favor, un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo. Si este relato te está atrapando, si te sientes identificado o simplemente quieres seguir conociendo todos los detalles de estas complejas realidades,
Suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo. Tu apoyo es vital para que podamos seguir destapando estas historias y trayéndoos la verdad sin filtros. Y ya sabes, tu suscripción es nuestro motor. El conflicto, que hasta ese momento parecía estancado en una guerra de trincheras donde nadie avanzaba, experimentó una escalada dramática y cualitativa en junio del año 2025. Fue el momento en que la disputa dejó de ser una pelea por la herencia para transformarse en un asedio total. Hasta ese instante, la batalla se libraba en un cara a cara entre la viuda y los hijos. Pero el tablero de ajedrez se rompió por completo cuando entraron nuevos jugadores en la partida. Unos jugadores que nadie esperaba ver en primera línea de fuego. Los nietos de Fernando Fernández Tapias. Sí, has escuchado bien. Los hijos desheredados entraron en la contienda judicial. Imagina la escena. Abuelos contra nietos, viudas contra hijastros y ahora una tercera generación arrastrada al fango de los tribunales. Asesorados por sus equipos legales, que no daban puntadas sin hilo, los hijos mayores comprendieron que la desheredación por maltrato psicológico tenía una grieta. Aunque la sentencia se mantuviera firme contra ellos, aunque el juez decidiera que Fernando y sus hermanos eran indignos de heredar, la ley española tiene un resquicio. La representación. La ley protege a la sangre, protege a los descendientes. Si un padre es desheredado indignamente, su estirpe, su linaje, no pierde necesariamente el derecho a la legítima. Los abogados vieron la luz al final del túnel. Sin embargo, el testamento de Fernando, redactado con una previsión que da escalofríos, había intentado prever esto. El naviero no solo desheredó a sus hijos, también desheredó a sus nietos. Fue una maniobra legalmente audaz, casi inédita, pero terriblemente frágil. Porque seamos sinceros, imputar maltratos psicológicos a unos menores o a unos nietos jóvenes resulta extremadamente difícil de probar ante un tribunal. ¿Cómo demuestras que un nieto ha maltratado psicológicamente a su abuelo lo suficiente como para dejarlos sin nada? La entrada de los nietos en el litigio supuso un golpe estratégico devastador para Nuria González. Fue una maniobra militar de envolvimiento. De repente, Nuria se dio cuenta de que estaba rodeada. Si Fernando y sus hermanos no lograban anular el testamento por la supuesta incapacidad mental del padre, sus propios hijos, los nietos del magnate, reclamarían su parte. Esto obligaba a Nuria a enfrentarse a un frente múltiple. Ya no le bastaba con defenderse de una generación. Tenía que luchar contra 2 generaciones de Fernández Tapias dispuestas a todo por su trozo del pastel. La prensa, siempre hambrienta de drama, comenzó a hablar de un cerco judicial a la viuda. Los titulares sobre la guerra familiar se multiplicaron en los kioscos y en los programas de televisión, exponiendo a Nuria a un escrutinio público feroz que ella siempre, durante toda su vida, había intentado evitar a toda costa. Se publicaban detalles escabrosos sobre la estrategia de los nietos, sobre la posible nulidad de esa cláusula de desheredación hacia ellos. Se decía que esto podría obligar a Nuria a liquidar activos, a vender propiedades, a deshacerse de joyas para pagar las legítimas de los nietos. Todo esto ponía en riesgo la integridad del patrimonio que ella intentaba proteger con uñas y dientes para sus hijos, Iván y Alma. Fue en este punto de máxima presión, cuando la narrativa mediática amenazaba con devorar su reputación, su historia y su privacidad, cuando Nuria González decidió que ya había tenido suficiente, harta del salseo, harta de las especulaciones sobre la intimidad de su matrimonio, harta de la ventilación pública de informes médicos y rencillas familiares, el 27 de junio del año 2025, la viuda rompió su silencio estratégico. Pero no lo hizo sentándose en un plató de televisión a llorar. No, lo hizo emitiendo un comunicado urgente. El texto estaba redactado con la precisión y la frialdad del acero quirúrgico. No era una nota de prensa al uso para quedar bien, era una advertencia legal en toda regla, era una amenaza velada y directa, invocando el artículo 20.4 de la Constitución española, que establece los límites de la libertad de expresión frente al respeto a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. Nuria denunció la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. Se ha visto de nuevo vulnerado, anunciando que será protegido en cuantas ocasiones lo requiera. Rezaba el comunicado. Esas palabras eran un aviso a navegantes. La viuda dejaba de ser un sujeto pasivo, dejaba de ser la víctima que aguanta los golpes en silencio, para convertirse en una actora dispuesta a demandar, a querellarse y a perseguir a quien cruzase la línea roja de su intimidad. Este cambio de estrategia evidenciaba que la guerra había trascendido lo meramente económico.
Ya no era solo por dinero, se había convertido en una lucha encarnizada por el relato, por la verdad y por la dignidad de su nombre. Sin embargo, el destino, con su inagotable y macabra capacidad para la ironía, tenía reservado un nuevo frente de batalla para Nuria, y este nuevo ataque no provenía de los juzgados, ni de los abogados, ni de los hijos de su marido. Venía del lugar donde más duele, del pasado sentimental de Fernando, del fantasma de un amor antiguo que se negaba a morir. En septiembre del año 2025, apenas unos meses después de su contundente comunicado legal, Mar Flores, la famosa modelo y antigua pareja de Fernández Tapias en los años 90, decidió que era el momento de hablar. Mar Flores publicó sus memorias tituladas Mar en calma. El título era poético, pero el contenido fue un huracán. Lo que podría haber sido una simple anécdota literaria del papel cuché se convirtió en una bomba de racismo que golpeó directamente la línea de flotación emocional de la viuda. En el libro, Mar Flores no se limitaba a narrar su romance de juventud con el naviero. Iba mucho más allá. Desvelaba una relación de amistad que, según ella, perduró en el tiempo hasta el final de los días de Fernando. Pero lo más dañino no fue eso. Lo que realmente dolió fue que insinuaba, con una sutileza venenosa y letal, que Nuria González había vivido atormentada por los celos y la inseguridad durante su matrimonio. Quizás su miedo era que yo volviera con Fernando, escribió Flores en sus páginas. Esa frase resonó en toda España. Mar estaba sugiriendo que Nuria había erigido muros, que había aislado al empresario no por salud, sino para protegerse de sus miedos, para evitar que él, el gran amor de su vida, retomara el contacto con su antigua amante. Estas declaraciones tuvieron un efecto corrosivo, casi ácido, en la imagen pública de Nuria. De repente, la narrativa cambiaba por completo. Ya no era solo la viuda estoica que luchaba por la herencia de sus hijos frente a unos hijastros ambiciosos y crueles. Ahora, a través de la pluma de Mar Flores, se la presentaba como una mujer insegura, celosa y controladora. Una mujer que había secuestrado emocionalmente a su marido por temor a perderlo frente a otra. El relato de las memorias reabrió viejas heridas que parecían cicatrizadas y generó un ruido mediático ensordecedor. Se llegó a especular, y escucha esto porque es el colmo del drama, con que Mar y Fernando se habían reunido en secreto en el hospital poco antes de la muerte del empresario para despedirse. Se rumoreaba un último adiós a espaldas de la esposa, una afirmación que, de ser cierta, dinamitaba por completo la imagen de control total y devoción exclusiva que se le atribuía a Nuria. Si Fernando buscó a Mar en su lecho de muerte, ¿en qué lugar dejaba eso a Nuria? ¿A quién necesitaba? Te quiero hacer una pregunta muy seria, porque esto define la moralidad de nuestra sociedad. Viendo cómo una expareja saca un libro revelando secretos justo cuando el protagonista acaba de morir y no puede defenderse ni dar su versión, ¿te parece lícito y moralmente aceptable vender intimidades de un difunto por dinero y fama, aprovechando el duelo de la familia? ¿O crees que hay secretos que deberían irse a la tumba por respeto a los que quedan vivos sufriendo? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, porque el debate está ardiendo en las redes. La prensa del corazón, como tiburones que huelen sangre en el agua, se lanzó a la caza de una reacción de Nuria. Esperaban un desmentido furioso, un ataque de ira, una demanda inmediata. Querían verla perder los papeles. Pero Nuria, fiel a su estilo de dientes apretados, respondió con una puesta en escena de indiferencia aristocrática magistral. Días después de la publicación del libro, sabiendo que todas las cámaras la buscaban, se dejó ver. Salió de un restaurante de lujo en Madrid, impecablemente vestida, con la cabeza alta. Sonrió a las cámaras, pero mantuvo los labios sellados como una tumba ante las preguntas sobre el libro. Su silencio absoluto ante los micrófonos fue interpretado por los expertos como un gesto de desprecio supremo. Era una forma elegante y brutal de decir que ella, la esposa legítima, la madre de sus herederos, la mujer que estuvo a los pies de la cama hasta el final, no iba a descender al barro a debatir con los fantasmas del pasado de su marido. Su silencio gritaba: «Yo soy la señora Fernández Tapias, y tú solo eres un recuerdo». La viuda ha resistido el ataque de los hijos, de los nietos y de la ex-amante. Pero el verdadero peligro ya no son las personas, sino los números y la justicia. El imperio se hunde y la sentencia final se acerca. A medida que el calendario avanzaba y las hojas del otoño del año 2025 comenzaban a caer, la situación de Nuria González dejaba de parecerse a una batalla por la dignidad para asemejarse, cada vez más, a la desesperada maniobra de una capitana intentando mantener a flote un barco en medio de un ciclón perfecto.
Si pensabas que lo peor había pasado con los libros y los insultos, te equivocabas. El verdadero terror, el que quita el sueño por las noches, tiene forma de números rojos y sentencias judiciales. El escenario en los tribunales, lejos de aclararse con el paso del tiempo, se había convertido en un laberinto de recursos, apelaciones y silencios administrativos que desgastaban la moral de cualquiera. Las noticias que nos llegaban en este gélido diciembre de 2025 no eran buenas para la viuda. Se filtraba desde los pasillos de la justicia que la impugnación del testamento por parte de los hijos mayores avanzaba, y lo hacía con algo que ellos no tenían al principio: esperanza real. Según las filtraciones de sus equipos legales, la jueza instructora parecía inclinarse peligrosamente hacia una conclusión que podría cambiarlo todo. La magistrada empezaba a considerar que la causa de desheredación, ese famoso maltrato psicológico del que tanto hemos hablado, requería una carga probatoria extremadamente alta, una carga tan pesada que quizás no se estaba cumpliendo. La justicia es ciega, pero también es estricta, y si no hay pruebas contundentes de que los hijos maltrataron al padre hasta el punto de merecer el desheredo económico, el testamento se anularía. Imagina el pánico frío recorriendo la espina dorsal de Nuria. Si la justicia fallaba finalmente a favor de los hijos mayores, el testamento se anularía parcialmente, la cláusula de desheredación quedaría en papel mojado. Y entonces, la herencia tendría que repartirse según las leyes de la legítima estricta. Nuria tendría que abrir la caja fuerte y entregar una parte sustancial del patrimonio a esos mismos hijos que su marido quiso dejar fuera. Pero espera, porque la pesadilla tiene un nombre técnico que aterroriza a cualquier viuda en esta situación: la colación de bienes. Este concepto legal es la verdadera trampa mortal. Implica que todas las donaciones recibidas en vida, ya sean joyas de valor incalculable, propiedades de lujo o transferencias de efectivo, deben traerse contablemente a la herencia para calcular el reparto. Esto significa que Nuria no solo perdería lo que esperaba recibir, sino que podría verse obligada a compensar económicamente a los hijos mayores por bienes que ella consideraba suyos desde hace años. Imagina tener que devolver el valor de los regalos que tu marido te hizo por amor hace una década para pagar a los hijos que te demandan. Es la humillación final. Es tener que pagar tu propia derrota con tu propio patrimonio. Y mientras la espada de Damocles judicial se cernía sobre su cabeza, la realidad material, el dinero contante y sonante, se esfumaba. Paralelamente al drama de los juzgados, la salud financiera del legado sufría las consecuencias devastadoras de esta parálisis. Una empresa es como un ser vivo. Si no se mueve, se muere. Y el imperio de Fernández Tapias estaba en coma. Los informes económicos de cierre del año 2024 y las proyecciones aterradoras para finales de 2025 del holding EF Tapias revelaban un panorama desolador. Hablábamos de un gigante, de un titán de los negocios, que ahora presentaba pérdidas superiores a los 100.000 euros anuales. Pero eso no es lo peor. El patrimonio neto era negativo, cercano al 1.000.000 de euros. El imperio estaba en quiebra técnica. La sociedad naviera Armamar, una de las joyas de la corona, el orgullo del naviero, sufría un deterioro contable de más de 7 millones de euros. ¡7 millones! Visualiza esa montaña de dinero desapareciendo en el aire. La imposibilidad de tomar decisiones estratégicas de venta, de inversión o de reestructuración debido al bloqueo judicial de las acciones estaba desangrando a las empresas día tras día. Nuria, desde su encierro en Puerta de Hierro, veía con impotencia cómo el imperio que su marido había construido con tanto esfuerzo, madrugones y riesgo, se oxidaba lentamente. El legado se estaba convirtiendo en chatarra, estaba encallado en los tribunales, víctima de la inacción. Los expertos financieros, llevándose las manos a la cabeza, alertaban de que sin un acuerdo o una sentencia rápida, el holding podría entrar en causa de disolución legal. Y aquí está la tragedia final de esta historia. La victoria de cualquiera de los dos bandos podría acabar siendo una victoria pírrica. Podrían ganar el juicio, sí, pero ganarían el derecho a reinar sobre un montón de escombros y cenizas. Estaban peleando a muerte por el mapa de un tesoro que se estaba hundiendo en el fondo del mar, mientras ellos discutían en la cubierta. En este escenario actual, en este diciembre de 2025, Nuria González se mantiene atrincherada. Esa es la palabra, atrincherada. Defendiendo la última voluntad de su marido no solo como un documento legal, sino como un dogma de fe, como lo único que le queda de él.
Su vida, que antes era de galas y veranos en yates, se ha convertido en una sucesión interminable y gris de reuniones con abogados de rostro serio, de gestión de comunicados defensivos y de miedo. Su prioridad absoluta, su obsesión, es la protección de sus hijos, Iván y Alma. Aunque ya son mayores de edad o están a punto de serlo, para ella siguen siendo los niños que perdieron a su padre. Siguen siendo el talón de Aquiles emocional de la viuda. Ella sabe que cada golpe que recibe la herencia es un golpe al futuro de ellos. Y una madre acorralada es el ser más peligroso de la naturaleza. La figura de Fernando Fernández Tapias, aquel hombre vital, bromista y poderoso, se desdibuja tristemente entre los legajos y los titulares escandalosos. Ya no se habla de sus logros, de sus barcos o de su risa. Se ha convertido en un objeto del litigio, en una excusa para la guerra. Su memoria ha sido secuestrada por el conflicto. La guerra que comenzó con aquel silencio tenso y aquellas miradas de odio en un tanatorio en octubre de 2023, se ha transformado hoy en una batalla de desgaste total. Es una guerra de resistencia. Nuria está asediada por los hijos del primer matrimonio, asediada por los nietos que reclaman su parte, asediada por las memorias venenosas de una examante que volvió del pasado, y asediada por las deudas millonarias de unas empresas que se mueren. Pero ella resiste. Resiste con la convicción inquebrantable de que ceder, de que rendirse y entregar las llaves del reino sería traicionar el legado que él le encomendó en sus últimas horas. No hay paz a la vista en el horizonte de los Fernández Tapias. Solo hay una tensa espera, la espera de la próxima sentencia, del próximo embargo o del próximo titular que destroce un poco más a la familia. En esta historia, la herencia es inmensa, sí, incalculable, pero el coste personal de defenderla, el coste de perder la paz, la salud y la familia, parece ser aún mayor que todo.